Señores, aquí estamos. Vamos a empezar este trabajo que cayó. Vamos a estar cambiando puertas, pero primero le vamos a pegar un jalón. Recuerde, siempre las partes viejas son las que nos sirven para jalar. Es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a amarrar el carro y le vamos a pegar un jalón. También le vamos a reparar al señor. Su carro ya había sido reparado y como pueden ver se le está cayendo esto y está todo rajado el bando donde le habían hecho. Aquí esta parte de aquí se raja porque no se solda completamente lo que esté rajado. Cualquier rajadura que usted deje le va a quebrar el bando que usted haga encima de ella con el tiempo o la vibración del carro. Es así como vamos a empezar ese trabajo y también vamos a empezar amarrándolo, señores, para empezarlo a jalar. Y ustedes saben que nos pueden visitar en los otros videos, está cómo amarrar. El Super Chalán tiene sus videos donde exactamente explica cómo amarrar un carro para empezarlo a jalar. Señores, aquí estamos de vuelta. Recuerde, como habíamos hablado, de jalar con las partes, cuadrar con las partes viejas, siempre nos sirve bastante. Con las nuevas ya no batallamos mucho para ponerlas. Estamos cuadrando la parte de atrás. Recuerde, todo esto va despacio. Es lo que tenemos que ir buscando. ¿Dónde le podemos? No estamos enderezando la parte, pero estamos cuadrándola de manera de que ya nos quede en su lugar. Esta es la puerta la que teníamos. Como puede ver, la luz nos está dando bien. Está un poquito, pero eso ya es lo torcido que tenemos aquí. Todo esto que está torcido. Vamos a estar cambiando las bisagras para que toda la puerta nueva nos quede como queremos. Vamos a empezar a remover la puerta. Señores, esto es lo que pasa en este. Vamos a quitarle todo el bando que le habían puesto. Ya el señor dijo que 2 veces le han reparado esta parte. Esta parte de aquí, esta va a ser la tercera. Esta va a ser la tercera parte, señores. Pero si se da cuenta, tiene partes que no estaban soldadas. Aquí le encontramos esto. Estábamos quitándole el bando. Pedazos de bando que pusieron. Si puede ver, todo esto está suelto. Todo lo de aquí está desprendido. Aquí tenemos unos pedazos también que están desprendidos. Como puede ver, todo esto se menea. El trabajo se miraba bien aparentemente, pero lo que le faltó a la persona que lo hizo fue soldar las partes quebradas. Todo lo que se desprende, sóldelo, porque en la vibración le va a rajar el bando. Así le eche un poquito, bien delgadito el bando, de todos modos se lo va a rajar, porque esto vibra. Como puede ver, está bien suave. Esto de aquí se menea. Entonces vamos a estar destapando todo esto, vamos a botarle el bando y vamos a soldarle todo lo que encontremos que no hayan soldado para que le quede al Señor bien. Así es, señores. No es solamente que estemos criticando el trabajo de los amigos, sino que sóldenle. Así vamos aprendiendo conforme los errores que vamos cometiendo, vamos aprendiendo y vamos aprendiendo hasta que lo vamos mejorando, señores, y adelante con su trabajo. Así es, amigo, y empezamos a quitar el poquito de bando. Todo esto está despegado, lo vamos a tener que remover todo. Y como puede ver, las consecuencias son las rajaduras que quedan. como puede ver, aquí ya lo habían arreglado y le habían echado y se raja. Lo que es esta masilla roja se raja con el tiempo. Casi no la usamos nosotros aquí por lo mismo. Aquí pusieron bastante bando. Está como el bando que había aquí. Está puesto sobre la pintura. Todo este es bando, señores. No lijaron la pintura, no quitaron, no grainearon. Quitamos bando de aquí. Esto fue lo que quitamos.
Mira, el está brillo echado. de la pintura. Y está echado sobre el brillo de la pintura. Esto nunca va a pegar. Puede darse cuenta que hasta brilloso está el bando donde lo pusieron, porque no pega. Hay que grainear para que pegue bien su bando, señores. Y sus primeras manos de bando, póngalas apretadas. Denle fuerte, que se agarre al... Para eso está el 36, señores. Lo que necesitamos es que nos deje bien áspero, donde vamos a lijarle. Al lijar queda una raya grande donde se agarra su bando. Eso es lo que estamos aprendiendo en este carro. A que tenemos que lijar bien, nunca poner bando sobre la pintura donde haya brillo, porque no pega, señores. Así es que vamos a proseguir lijando y descubriendo nuestros secretos. Vamos a seguir trabajando, señores. Por aquí tiene un poquitillo. En la rajadura, señores, como puede ver, hasta tierra encontramos todo este polvo. Eso quiere decir que le ha estado entrando agua. Ha estado entrando el agua y se ha estado oxidando, como puede ver. Todo esto está oxidado. Ya está oxidado donde entró el agua. Especialmente nosotros no lijamos el bando con agua porque recuerde que también su bando succiona el agua. Se va para adentro el agua y le empieza a oxidar la parte de adentro y nos pasa esto, que se despega también el bando. Vamos a limpiar bien la parte, se la vamos a seguir mostrando cuando ya la tengamos limpia y vamos a tratar de enderezarlo lo máximo que podamos, porque hay que salvar el coropanel. El señor ya no va a invertir más en su reparación porque ha invertido bastante dinero. Y así es de que se lo vamos a dejar bien. Todo va a salir bien, señores, con paciencia. Todo sale bien. ¿Y cómo va, don Julio? Bueno, aquí, señores, ya tratando de bajarle todas las barriguitas. Pero nos topamos con que no hay nada soldado. Vamos a ir buscando y empezar a soldar las partes que nos hacen falta. Nos topamos con que todo esto no está soldado. Vamos a tener que soldarlo. Vamos a remover la llanta y vamos a soldar lo que tengamos que soldarle, señores. Ahora, señores, aquí estamos ya poniéndole primer al cuarto o al coropanel. Ya le estamos poniendo su primer. Eso. Vamos a empezar a lijar con una lija 2500 para quitar este orange peel que nos quedó. Recuerde, remueva todo el orange peel y le va a salir más fácil la vaciada del carro en color negro. Amigo, la diferencia en colores oscuros es que no pulimos con esta, pulimos con esta que es un poco más fina. Hacen el mismo trabajo, solo que estas son las más finas para que no le queden marcas en su color oscuro. La clave es lijar con lija más fina, la 2500 a 3000. Amigos, recuerden, estamos a 1400 revoluciones. Aquí ya les dimos una pasada con lo que es para rubbing compound. Le vamos a pasar la otra más delgada. Recuerde, este es para quitar la marca de la primera. Amigos, este es con la pasta más fina, es para quitar la raya de la primera mano. Y esto le tiene que cristalizar. Recuerde esto, de pasarlo siempre a la misma velocidad, a 1400 revoluciones. Y ese es el acabado donde quita la marca de la primera
la primera borla, o como usted le llame. Esta es la primera mano y esta es la segunda mano. Es la segunda esponja, recuerde, es la más fina y eso le va a quedar así. Recuerde, de ahí viene el sellado. No hay rayas, no hay vuelta del disco. Eso es lo que andamos buscando y es lo que va a quedar el color negro o sus colores oscuros. El último paso es el sellador. Ese solamente lo ponemos con la mano. ¿Para qué es el uso del sellador? El uso del sellador es, evita que las cosas se le peguen a la pintura nueva. Recuerde, solamente lo tiene que remover. Siempre dele boleado, que es la forma en que entra el reflejo del sol. Y así nomás lo usamos de espejo, señores. Ahí está el área donde se ha bafeado y quedó todo bien. ¿Qué hace, don Julio? Y acá tenemos la otra pieza, la estamos observando, señores. ¿Qué nos falta? Pero todo está muy bien. Yo pensé que se está chequeando el peinado. Señores, aquí estamos poniendo el último tornillito en las puertas. Le pusimos sus dos puertas. Es lo que nos quedó. Recuerde, ya las habíamos tallado. Ya está bafeado. Recuerden, en este carro le tuvimos que soldar partes. Tenía sueltas las partes de aquí, tenía suelto por aquí. Todo esto. Recuerden, no tenía soldaduras aquí también. Le hicimos sus soldaduras. Y eso fue lo que le estuvimos soldando, todo lo que le encontramos que no estaba soldado. Esto de aquí. Y eso es lo que nos da. Es así, señores. No, recuérdense de visitarnos en el Arte de Don Julio. Tenemos otros videos donde hacemos bando. Recuerde, tenemos videos donde hacemos bando y todo. A veces no les enseñamos el bando porque es repetición y repetición. Eso solamente lo hace usted, lo va perfeccionando conforme usted lo va haciendo, lo hace, lo repite. Recuerde, le hicimos todo el coropanel, le pusimos bando, pero ese es el resultado de horas y horas de trabajo y paciencia. Ármese de paciencia cuando tiene que hacer. A veces damos un presupuesto y resulta que nos sale que trabajamos un poquito más, pero recuerde, su palabra tiene que ser mejor que un contrato, señores. Así es como usted tiene que hacer sus tratos y terminar su trabajo y a empezar uno nuevo, señores. Así es que hacer dinero. Y recuerde de ver los videos que tenemos en el Arte de Don Julio. Ahí usted encontrará diferentes videos, desde chasis hasta partir un carro. Así vamos aprendiendo y gracias por dejar sus comentarios para seguir aprendiendo los dos amigos. Así es como nos quedó. Con sacrificio avanzo sin temor, todo se puede lograr.